En la planeación de este Congreso Internacional de Derecho Sancionatorio, la Academia optó por combinar diferentes estrategias pedagógicas, conferencias, paneles y conversatorios. Justamente la primera actividad académica tiene tres características. En este caso tenemos una conferencia, un invitado especial extranjero y la fortuna de contar con la participación de uno de los más connotados y reconocidos académicos e investigadores de la actualidad en Europa y en toda América Latina. Se trata del doctor Juan Antonio García Amado. Doctor Juan Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de saludarla y saludarlos a todos ustedes. El doctor Juan Antonio García Amado es doctor en Derecho de la Universidad de Oviedo, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, director del Máster Online en Argumentación Jurídica ULEP Tirán, es director académico de SILEX Centro de Formación. El doctor Juan Gabriel Rojas López es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Externado de Colombia, abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana y profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Juan Gabriel, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradezco especialmente al profesor Juan Antonio García Amado por haber aceptado nuestra invitación para que nos acompañara el día de hoy, pese a lo compleja que es su agenda. Somos conscientes precisamente de sus múltiples compromisos académicos en el mundo entero y nuevamente le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido para con el público colombiano, con la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio, que es una organización que está tratando de comenzar, de desarrollarse en el marco pues, del estudio académico y riguroso de estos temas que tanto nos interesan. Yo quisiera hacer una pequeña semblanza del profesor Juan Antonio, una pequeña reseña de su trabajo, de su trayectoria y adicionalmente contarles a todos los asistentes a este evento el por qué decidimos invitarlo a él. Ustedes estarán preguntando, pero es que el profesor Juan Antonio es un filósofo del derecho, reconocido pues por otro tipo de temas, de avances teóricos en otros campos, pero el profesor Juan Antonio va a hablar de derecho sancionatorio. Entonces yo quiero contar un poco de eso, hacer primero que todo una breve presentación de su trabajo que es bastante destacado. El profesor Juan Antonio es nacido pues en Ruedes, en Girona, Asturias, es doctor por la Universidad de Oviedo. Desde 1994 el profesor Juan Antonio García Amado es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, fue becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico en Múnich y Berlín, también ha realizado estancias de investigación en Maguncia, en Florencia, ha impartido conferencias, ponencias, cursos de doctorado, de maestría, de especialización en la mayor parte de las universidades españolas, en numerosas universidades europeas y claramente en muchas de las universidades, de las más destacadas universidades de América Latina. Luego, para el profesor Juan Antonio no es, digamos, exótico estar en el contexto del desarrollo de la academia colombiana. Pero abonándole al otro punto que yo quería mencionar, el por qué hemos decidido invitarlo y agradecemos, reitero los agradecimientos por su aceptación, es porque en el marco de mi investigación doctoral en la Universidad Externada de Colombia y desarrollando pues mi tesis doctoral sobre los temas del derecho sancionatorio, por allá en el año 2009 me encontré un brillante artículo que me llamó la atención. Precisamente me llamó la atención en primer lugar por quien lo escribía, que era ni más ni menos que este destacado filósofo del derecho, el profesor Juan Antonio García Amado, y en ese artículo el profesor Juan Antonio habló sobre el ius puniendi, sus fundamentos, manifestaciones, límites, y me sorprendió muchísimo encontrar que uno de los artículos más brillantes y quizá más novedosos escritos sobre la materia, después de mucho haber leído sobre el tema, lo había hecho él, y precisamente tiene toda la lógica y todo el sentido, puesto que
su formación como filósofo del derecho le permite hacer una mirada completamente transversal a todas las áreas del derecho. Así que por esa razón decidimos atrevernos a invitarlo y él comedidamente aceptó esta invitación, profesor Juan Antonio. Los micrófonos son suyos y nuevamente le agradezco por estarnos acompañando en la tarde de hoy. Bien pueda. Bueno, pues muy buenas tardes a cuantos escuchan, a todos y a todas. Un saludo y mi enorme agradecimiento, doctor Rojas, estimado amigo Juan Gabriel. Gracias por esta invitación que tiene la característica de ser una osadía por su parte al formularla y una osadía aún mayor por mi parte al aceptarla. Me siento muy feliz de estar en Colombia de nuevo. Qué pena que no sea físicamente. Colombia es un país al que amo con intensidad. Muchas veces he dicho, y lo digo en serio, que lo considero mi segunda patria. He viajado tantísimas veces a ese querido país. Y la prueba de que ya podría presumir de ser medio colombiano es que en Colombia también es el país del mundo donde más problemas me he buscado, ¿no? Entonces, eso me ha hecho sentirme más colombiano todavía, o sea, porque en otros lugares el extranjero, que es un servidor, llega, habla, formula sus tesis o dice sus bobadas en cualquier reunión o escribe algo y bueno, ahí se mantienen a distancia, pero no, en Colombia a uno ya le llaman de todo, lo insultan, insinúan que no lo quieren nunca más, dicen, oiga, no vuelva por aquí, huevón, y entonces eso a mí me hace querer más ese país, porque me tratan como uno de allí y empieza a ser hasta un poquito inquietante la vida allí. Bueno, un poquito de broma, un poquito en serio, pero lo que sí es verdadero es que estoy muy agradecido porque este sea un congreso en mi querida Colombia, aunque sea virtual, y por toda la deferencia, la amabilidad que usted, doctor Rojas, querido amigo Juan Gabriel y todos los que tienen responsabilidad en la organización de este evento, pues han querido invitarme sin más base para su atrevimiento que esta que usted ha citado. Una vez, por encargo de un colega administrativista español, el profesor Quintana López, que hacía un número monográfico de una importante revista de aquí, dedicado a las sanciones administrativas, pues en esa oportunidad, gracias a aquella también atrevida invitación, pues escribí ese pequeño artículo, ¿no? Y eso es todo mi bagaje en estas cuestiones y por eso me preguntaba hasta hace poco rato todo el tiempo que tenía para plantearme la pregunta, ya no cabe ahora. Bueno, y yo qué podré decir. Me he hecho un pequeño esquema que espero que al menos sirva para alguna pequeña reflexión modestamente complementaria de cuantas bien importantes se hacen y se harán en este Congreso sobre Derecho Sancionatorio organizado por la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio, a la que desde aquí manifiesto mi reconocimiento y mi homenaje por esa iniciativa de ser academia de este Congreso y, por tanto, por ser y estar como academia. Porque sí entiendo que hay mucho que hacer en estas materias de las sanciones, porque, si me permiten comenzar mi exposición con una frase demasiado contundente, excesivamente retórica, diría que el Leviatán vuelve, ¿no? Y tenemos que precavernos un tanto ante el Leviatán y la responsabilidad de nosotros los juristas, los abogados, pero en particular de los profesores es grande, ¿no? En este preámbulo quizá indebido les planteo algo que les pido que a continuación olviden porque no es parte de esta charla, pero no deberíamos perder de vista que siempre que y en cualquier lugar que ha habido tiranías, a la diestra del tirano se sentaban siempre los profesores de derecho, ¿no? No debemos olvidar de eso. Yo no sé cuánta habrá sido la responsabilidad en todas las dictaduras que en el mundo han sido, cuánta habrá sido la responsabilidad moral o de otro tipo que podemos imputar a los fontaneros, a los meseros, a los profesores de física,
a los literatos, alguna habrá, pero no me cabe duda que la mayor la tienen siempre los juristas, los abogados y en particular quien los forma, los incita e ideológicamente en parte los maneja, que son los profesores de derecho. Entonces, así es como me planteo más que nada esta modesta charla, porque uno es un profesor y se siente complacido de hablar a los prácticos de lo jurídico, pero hay más confianza para dirigirse a los teóricos que tienen la gran responsabilidad de imbuirnos de las ideas adecuadas, de imbuir a los estudiantes de las ideas adecuadas en el marco de un amor que esperemos que sea cierto al Estado constitucional, democrático y social de derecho, ¿no? De imbuir ese respeto a ese Estado y de no dejarse los profesores tentar por los cantos de sirena, por esas precisamente tentadoras y sugerentes llamadas del señor ministro o de la señora directora general, diciéndole que a uno ahí le pagan un tantico si les hace un nuevo proyecto de ley que permita apretarle las tuercas más a los ciudadanos, porque es intolerable que, ¿no? Oiga, cuando usted escucha a un político decir es intolerable que, saque sus pistolas teóricas y apréstese para la lucha, porque ahí hay alguien que está a punto de, o que está con ganas de conmover los pilares de ese Estado de Derecho que los profesores de Derecho, empezando por mis amigos constitucionalistas, tanto enarbolan en la teoría y tan mal defienden en la práctica. Tenemos que hacer pedagogía social del Estado constitucional, democrático y social de derecho, pero no esa de nombrar los principios para a continuación inventarse la regla que los vulnere, ¿no? Porque yo diría, y sigo incurriendo en desmesura, yo diría que muchos de estos constitucionalistas principialistas de nuestro tiempo pues son como esos esposos o esposas, si quieren, yo lo voy a decir en masculino, esos esposos con mala conciencia, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando veo a un marido decirle mi amor muy a menudo a su esposa es que algo tiene que esconder, ¿no? Uno en la vida ordinaria, si se siente tranquilo, no le dice mi amor cada 5 minutos, pero cuando teme que ella le descubra el entuerto, pues todo el rato está con el mi amor y el regalito. Bueno, así veo yo a nuestros constitucionalistas. Todo el tiempo con con los principios, todo el tiempo con la dignidad, todo el tiempo con el libre desarrollo de la personalidad. Mientras ahí van redactando la normita o la sentencia que va dejando en casi nada la verdad de los derechos, que son lo que importan, porque no importan los principios y tampoco los valores, importan los derechos, porque yo les voy a mencionar, y termino este preámbulo, yo les voy a mencionar un Estado que hubo una vez en Europa, cuyos profesores y juristas de corte eran expertos en el manejo de principios y en enarbolar valores. Se llamaba Estado Nacional Socialista y lo gobernaba un tal Hitler. Y a su vera se sentaban, se plegaban e inclinaban su cabeza. Tal vez los más inteligentes juristas y profesores de derecho que el siglo XX ha conocido, que eran aquellos juristas alemanes, que eran técnicamente perfectos y moralmente unas ratas, ¿no? Bueno, pues ahora acabo de formular el principio de desconfianza y de darles la clave de por qué. Voy a plantear esta modesta ponencia mía en unos términos que reivindican, incluso, eso será para el final, reivindican los derechos frente a los principios y reivindican las garantías frente a los valores y reivindican la Constitución escrita frente a esa Constitución material que es materialmente ofensiva para las verdaderas garantías de los derechos las más de las veces. Bueno, fin del preámbulo. Ya está, hemos calentado el auditorio y ahora vamos a desarrollar un poco lo que les quería contar. No les había expresado algo obvio y que es pertinente decirlo ahora. Yo no soy experto para nada en derecho sancionador, pero por alguna extraña inclinación le tengo afición a todo lo que tiene que ver con sanciones, ¿no? Como objeto de estudio, ¿no? Y he hecho mis pinitos muy modestos en sanciones administrativas, he escrito un poco más y me he dedicado un poco más al derecho penal y le tengo una enorme afición al derecho de daños, al derecho de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Y esto es lo que me lleva a pensar que está por hacer,
deberíamos formar un equipo. Oiga, si quieren, ahí colaboramos y buscamos, ya que ustedes tienen una academia y yo tengo amigos, pues podríamos planear algo completamente novedoso que nos haría pasar a la historia. Bueno, soñemos, ¿no? Que es un tratado general sobre sanciones, ¿no? Porque está por hacer. Y habría que meter en un mismo tratado y buscando un nexo común las sanciones penales y sus fundamentos y justificaciones y su teoría básica, las sanciones administrativas, incluyendo, claro que sí, las disciplinarias, pero las sanciones administrativas en general, y habría que colocar ahí a ver qué sale de ese cóctel. El derecho de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, ese tipo particular de sanción en un sentido más laxo, que es la indemnización por daño a la que se condena, según los principios de esa rama del derecho, al que daña. Y entre tanto y por ahí también habría que ubicar, pues claro que sí, las sanciones laborales y otro tipo de sanciones, porque lo que voy a mantener aquí con ustedes es la tesis de que a nuestro sistema jurídico le falta coherencia. A nuestros sistemas constitucionales le falta coherencia, le falta congruencia interna, ¿no? Y esa congruencia hay que dársela a todo el derecho sancionatorio en el sentido más amplio de la expresión, porque de bien poco sirve lo que está pasando, que es concentrar, al menos en la teoría, que en la práctica ni eso, concentrar la atención en las garantías de la sanción penal, de la pena, a modo de tapadera o de maniobra de despiste, que permite que esas mismas garantías se rebajen en otro tipo de ámbitos u otro tipo de sanciones. O sea, en nombre de los principios penales estamos perdiendo los principios, ¿no? En nombre de las formas penales, que son enormemente importantes, estamos perdiendo las formas y las garantías en otros ámbitos. Y todo, quién sabe, una hipótesis sencilla, si como causa de esta dañina compartimentación del estudio de lo jurídico que hace que cada cual sea experto en su parcelita y mire con celos y reservas a quienes, viniendo de otro lado, pónganle de la filosofía del derecho, intentan meterse ahí a ver qué hay, o a quienes intentan hacer teoría general. Cada rama del derecho sueña con tener su propia teoría general, que todo lo más admite el apellido constitucional, y entonces hace derecho penal constitucional, derecho civil constitucional, etcétera, pero eso también como disfraz, como tapadera, porque en el fondo a los que no buscan un modelo, el auténtico modelo de Estado y de práctica jurídica que cuadre con la Constitución, la Constitución solo le vale de eso, como pretexto, como una manera de legitimar su propia disciplina, dotándola de fronteras infranqueables. Dicho más, y termino, necesitamos de verdadera teoría general de las sanciones y de las garantías, y tenemos que engarzar esto con una recuperación de la Constitución como objeto del derecho constitucional y, por extensión, de todas las disciplinas jurídicas. Pero de la Constitución de verdad, no de la Constitución fantasmagórica de los neoconstitucionalistas, que se inventan una de corta y pega y exactamente a la medida de sus caprichos, porque en nombre de la justicia y de la dignidad y de la libertad y del ser humano y de la patria, se pueden hacer las mayores excesos y las mayores injusticias. No está de más recordar que en el campo de concentración, en el campo de exterminio de Auschwitz, en el frontispicio, en la entrada, había una inscripción que decía jedem das seine, a cada uno lo suyo, sunt quique tribuere, ¿no? Que es la fórmula máxima de la justicia, desde los latinos hasta hoy. Y si aquellos nazis hubieran dado una constitución que tuviera como artículo primero que tiene la Constitución de mi país, la Constitución española vigente, que dice que la justicia es valor superior del ordenamiento jurídico, estarían diciendo que precisamente ellos allí, según su concepción de lo justo, en aquel campo de concentración, perdón, estaban realizando el supremo valor constitucional. Menos valores y más garantías, menos principios y más derechos, menos literatura y más derecho procesal, para que podamos acceder a la justicia de verdad en defensa de nuestros derechos y para que la legalidad que los garantiza se aplique sin ponderaciones ni cuentos, al pie de la letra o con interpretaciones rectas. Bueno, entonces,
Todo esto es también prólogo a la tesis primera que quiero mantener, y que es esta. Hay una paradoja tremenda en el derecho sancionatorio de nuestros estados, al menos en el español. Comparemos solamente las sanciones penales y las sanciones administrativas. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que puede haber, y hay, sanciones administrativas de todo tipo, mucho más aflictivas y costosas para el sancionado que muchas penas, y sin embargo, las garantías mayores las concentramos en el derecho penal. La paradoja es esta. ¿Cómo es posible que una multa que como pena por un delito se me pueda imponer a mí, póngale, de 1.000 euros por un ilícito penal, tenga unas garantías grandes, intensas, bien guardadas, mientras que tal vez la administración pública, tal vez mi municipio, me puede multar con 5.000 o con 10.000 euros, 5, 10 o 100 veces más, por un ilícito administrativo, y eso va con muy poquitas garantías. Entonces, ¿de qué depende la intensidad de las garantías? Si dependiera de la intensidad de la afectación de los derechos del ciudadano, mi derecho primero, si me multan, es mi derecho de propiedad sobre lo mío, y en segundo lugar, pues indirectamente están afectados mi derecho de libertad y otra serie de derechos. Bueno, si dependiera la intensidad de las garantías, de la intensidad de la intromisión o limitación de mis derechos, entonces debería haber una proporcionalidad que no existe. Y no existe porque pareciera, como ya he dicho antes, que el derecho penal funciona como tapadera o como lugar en el que concentramos nuestra atención o nos hacen ponerla, quién sabe si para que dejemos pasar sin mucho cuidado las cosas que ocurren en otro ámbito sancionado. ¿Qué explicación puede haber de esta falta de armonía o de proporción o de esta paradoja entre sanciones penales y sanciones administrativas? Bueno, una primera que maneja la literatura anglosajona, cierta literatura anglosajona, sería la siguiente. Y consistiría en decir que lo que importa de la sanción penal, digamos, no es la intensidad de la pena como tal, no viene a ser cuánto tiempo le meten a uno en la cárcel, este tipo de sanciones no caben con sanciones administrativas, o de cuánto es la sanción pecuniaria, sino que lo que importa es, digamos, la etiqueta de delincuente que a uno le colocan al condenarlo penalmente, el desprestigio social que conlleva el ser penalmente condenado. Entonces, si a mí me multa la administración por exceso de velocidad en una autopista que no constituya delito, bueno, pues eso me molesta, pero no es un agravio a mi personalidad, mientras que si es delito y me penan con un castigo equivalente, con una multa equivalente, pues yo estaría cargando con un desprestigio social mayor, una etiqueta social más grave, ya no soy mero infractor, me convierto en delincuente, y esta sería la razón por la que hay que dotarse de garantías más fuertes, como quien se precave frente al insulto, ¿no? La pena sería socialmente como un insulto para la dignidad de uno, mientras que la sanción penal pues consistiría en una crítica que uno tranquilamente puede aceptar sin ver su honor fuertemente mancillado, ¿no? Bueno, creo que esto es una forma errónea e indebida de ver las cosas, y que esto no cuadra con un esquema de auténtica protección de derechos, porque me parece que tenemos que mantener un principio, sí, digámoslo así, o una idea de proporcionalidad. A mayor gravedad de lo que la sanción nos resta, a mayor importancia para el sujeto de lo que de su derecho se le quita, no meramente de su dignidad o su derecho al honor, a mayor importancia de esto, mayor necesidad de garantías. La otra explicación posible de ese desajuste o esa paradoja, pues estaría
nos la daría la vieja dogmática penal, la vieja teoría penal, ¿no? Y se hallaría en la idea del bien jurídico penal, ¿no? ¿Qué protege? Esta es la pregunta de fondo. Aquí es donde nos queda mucha teoría por hacer, ¿no? Porque unas cosas, unas conductas, se castigan con pena y se las hace constitutivas de delito, porque otras se sancionan, se castigan con sanciones administrativas, ¿no? Y los penalistas que son complejos, pero que son amantes también del atajo, dicen, no, doctor, yo le tengo la solución, es que la pena protege los bienes penales. Ah, bueno, y entonces la sanción administrativa protegerá los bienes administrativos. Yo no sé qué tipo de magia verbal es esa. Lo que sí recuerdo es que la vieja doctrina penal gustaba de diferenciar entre mala in se y mala qua prohibita. Esto es, conductas que son estructural, constitutivamente malas y en sí merecedoras de sanción, sea con el propósito puro de castigarlas, sea con un afán preventivo de prevención general o de prevención especial, es decir, queriendo que no se repitan. Hay conductas que son malas en sí mismas, y hay otras que deben ser sancionadas porque no por su maldad intrínseca o su dañosidad intrínseca, sino simplemente porque se oponen a la legalidad, ¿no? La norma prohíbe tal cosa, y entonces si usted, la norma prohíbe circular a más de 120 por la autopista, y entonces si usted rebasa ese límite, le castigamos por desobediente, no por malo. Entonces el derecho penal castigaría a los malos, y el derecho administrativo castigaría, sancionaría a los desobedientes. Pero claro, esto suena como muy convincente hasta que nos ponemos serios, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué diferencia hay entre lo que es constitutiva o estructuralmente malo y lo que simplemente supone una actitud reticente del ciudadano frente a los mandatos del gobernante, ¿no? Y no hay cómo construir esta diferencia. Verdaderamente no hay cómo construir esta diferencia, o podemos construirla respecto de ciertos delitos que son indudablemente malos y afrentosos, pues los delitos que atentan contra la vida, pero se nos vuelve difícil en los delitos que están más de moda tal vez en nuestro tiempo, que son delitos de peligro abstracto, delitos de peligro concreto, delitos donde a uno se le castiga por hacer algo que hipotéticamente pone en riesgo la conducta de otro, pero que tampoco exige la consumación del tipo delictivo, la consumación del daño, ¿no? Estas teorías, en suma, para lo que sirven es para dejar manos libres al Estado, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Muchas finas distinciones que esconden la poca voluntad de distinguir. Por tanto, al final, ¿qué sacamos aquí? Sacamos que es el propio Estado el que decide qué cosas son tan horribles como para merecer castigo penal, qué cosas son malas en cuanto que expresión de desobediencia del sujeto y devienen merecedoras de la sanción administrativa, y eso lo decide el Estado a su criterio, y además ni siquiera le pedimos que lo decida coherentemente, estableciendo esa proporción en la gravedad de las sanciones. Bueno, no en vano ese tipo de doctrina, ese tipo de distinciones como la que he señalado, han servido de pretexto para todos los regímenes autoritarios que en el mundo han sido. Porque al final todo se reconduce a la definición del gobernante, ¿no? A la voluntad del leviatán. Yo, el Supremo, soy quien dice qué castigo con pena y qué castigo con sanción administrativa, y entonces entiendan ustedes que lo hago en función de lo que yo, el soberano, yo, el Supremo, considero más malo. El delito es delito porque yo lo digo, porque me parece muy malo a mí, y el ilícito administrativo es lícito administrativo porque yo lo digo, porque me parece a mí que ese sujeto, aunque no haya hecho nada malo en sí, es un desobediente. No vale. Pienso que todas esas diferenciaciones, todas esas teorías son artificiosas, son peligrosas por cuanto que son fácilmente manipulables al servicio de la tiranía.
de las tiranías clásicas que hemos conocido y de la teoría posmoderna que se acerca a velocidad de vértigo si es que no estamos instalados en ella ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? Modestísima, ¿no? Me ha dado para más la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta de una modesta propuesta en este contexto? Bueno, hay que radicalizar el principio de legalidad, ¿no? La manera de recuperar la coherencia y el respeto también a nuestros derechos, esto es, bienes e intereses básicos, es mediante una radicalización en el entendimiento del principio de legalidad. Pero el principio de legalidad no es un fetiche, porque la legalidad no es un fetiche. Yo escuchaba con sincera admiración la última parte de la exposición del doctor Hernández Martínez, con sincera admiración por el fondo y por la forma, pero tengo un pequeño desacuerdo con el contenido último de aquello que le escuché y donde se venía a expresar algo que es un lugar común en estos tiempos, que es la crítica a la legalidad, ¿no? Busquemos un sistema de justicia que tenga en cuenta que el humano es humano. Ahora no estoy parafraseando al doctor, sino que estoy recreando esa idea yo mucho más allá, ¿no? Caricaturizándola, pero no a él, sino a esa idea en otras manifestaciones menos profundas que la suya, ¿no? Bueno, busquemos un sistema de justicia, también en tema de sanciones, que considere al humano como humano, que valore la dignidad humana, que tenga en consideración nuestros derechos, que sea sostenible, que sea... Y ahí se nos acumulan las palabras y por cada copita de ron le encontramos, le ponemos más entusiasmo y vamos sacando más valores. Bueno, pues y concluimos diciendo que dada la importancia de todo eso tan sustantivo, pues ya toca ir prescindiendo del fetiche de la legalidad. Menos ley y más principios. Menos legalidad y más valores. Bueno, yo propongo exactamente lo opuesto. Más legalidad, pero tomada en serio, ¿no? Porque si no, vamos a ver si la legalidad es un fetiche. Pregunto a todos los queridos amigos que con tanta paciencia me escuchan. Si la legalidad es un fetiche, ¿qué hacemos con el derecho fundamental a la legalidad en materia sancionatoria? ¿Qué hacemos con el principio de tipicidad en materia de sanciones? Nos lo saltamos porque la legalidad es un fetiche. Concluiré mi exposición diciendo, bueno, ya estamos en esas. Porque ya como todas las normas son derrotables, también la norma constitucional que dice que dispone el principio de legalidad y todas sus secuelas, por ejemplo, el principio de retroactividad de la norma sancionadora desfavorable, ¿no? Como todo como todas las normas son derrotables y también las normas que nos confieren derechos y como todo hemos de decidirlo sancionando y como el precio y como el peso de la ley, aunque esté democráticamente legitimada, debe ceder en los casos concretos, eventualmente, ante el peso mayor de los principios que se resumen en la idea de justicia, bueno, pues entonces, esta es la pregunta y formulo otra paradoja. ¿De verdad pensamos que sacrificando la legalidad y con ello el derecho a la legalidad en materia de sanciones, vamos a avanzar hacia un Estado más respetuoso con nuestros derechos y por ende, con la justicia que es inmanente al Estado constitucional, que es la justicia de los derechos, ¿no? La ley es el instrumento que nuestras constituciones disponen con carácter privilegiado para proteger nuestros derechos. Lo específico de nuestras constituciones es que no fían la protección de nuestros derechos ni a Dios, ni a los obispos, ni al Ejecutivo, ni siquiera a los jueces. Lo fían a la ley. Y eso es lo que significa la reserva de ley, por ejemplo, en materia de sanciones. Y eso es lo que significa el principio de legalidad. Y claro que los jueces tendrán mucho que hacer, lo tienen, pero en aplicación de la ley que o bien contiene las garantías que la Constitución exige, o bien será inconstitucional. Entonces, controles en la constitucionalidad de la ley. Esa es la función del sistema de control de constitucionalidad. Pero la ley constitucional en materia de sanciones
y sobre todo la que contenga garantías para el ciudadano frente a las sanciones, aplíquese con escrúpulo como si fuera el mayor fetiche, porque muerta la legalidad se acabaron las garantías. Entonces propongo, uno, que radicalicemos la consideración del principio de legalidad en materia de sanciones, porque no hay protección de derechos sin ley que los proteja. Eso de que la comunicación va a ser directa entre la Constitución y sus cláusulas más indeterminadas o sus menciones de los derechos, que la comunicación va a ser directa entre la Constitución y el juez, que henchido de bonomía y de generosidad va a buscar siempre la solución más positiva para el justiciable, eso es un acto ingenuo de fe. Tenemos los ciudadanos mismos, como la Constitución dice, porque para eso nos da derechos políticos, tenemos los ciudadanos mismos que hacer valer nuestros derechos frente al Estado, poniéndolos en ley, desarrollándolos en ley y sometiendo a los jueces al imperio de la ley, que es lo que la Constitución de los jueces quiere, por cierto, porque si no, estaremos transfiriendo la soberanía del pueblo a la judicatura, cosa que puede estar bien, y también cuando de control de sanciones se trata, eso puede estar bien cuando vivimos en un Estado donde hay una carrera judicial transparente y objetiva, donde la independencia e imparcialidad de los jueces está absolutamente garantizada y donde nadie llega a la Corte Constitucional por ser amigo del ministro, amante del presidente o el sobrino tonto de un parlamentario, ¿no? Entonces, bueno, si usted me garantiza que los jueces son de primera, yo digo, listo, me siento protegido. Pero oiga, sin ley y sin garantía de la independencia judicial, y siendo esos parlamentos al parecer tan corruptos los que eligen a los supremos magistrados, ¿de verdad que usted cree que van a estar, que tiene sentido que teoricemos sobre las sanciones administrativas buscando la mejor protección de nuestros derechos? En segundo lugar, voy acelerando, ¿no? Solo con base en la ley sancionatoria, en este caso, por lo que estamos hablando, puede quedar garantizada la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ¿no? Necesitamos leyes comunes cuyo desarrollo reglamentario, lo cual sabemos que cabe en materia de sanciones administrativas, no, claro que no, en tema de derecho penal o de castigos penales, pero necesitamos leyes suficientemente precisas como para que el desarrollo parlamentario, el desarrollo reglamentario y su aplicación no se constituyan el pretexto para poder saltarse otro derecho fundamental que tiene un carácter formal, pero que o somos formalistas o no cuidamos, que es el derecho a la igualdad ante la ley, que tiene su reverso, como todos sabemos, en el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Y esto tiene una primera consecuencia, todo esto, ¿no? Que es que esta maximización, esta radicalización en el principio de legalidad, que entre otras cosas nos garantiza el nivel mínimo aceptable de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, pues hay que hacerlo valer eliminando las normas sancionadoras en blanco. Este es un tema y por tanto, trayendo aquí el principio de taxatividad, entre otras cosas, ¿no? Y este es un tema que tienen bien trabajado los penalistas, pero que al que tal vez no le ponen, sí le ponen empeño, pero quién sabe si no es suficiente, los administrativistas y los expertos en derecho sancionatorio. No puede haber leyes sancionadoras en blanco, es decir, porque eso es un fraude de Constitución. Exagero un poco la expresión, ¿no? Si la Constitución establece, exige el principio de legalidad en materia de sanciones y también de sanciones administrativas, no puede ser constitucional esa norma que aparentemente legisla, establece tipos penales y la horquilla de sanciones posibles, pero que en el fondo está dejando todo al desarrollo por el Ejecutivo, al desarrollo reglamentario por la Administración. Y ahí les toca a nuestros jueces, y ahí les toca a nuestras Cortes Constitucionales hacer que veamos su real, y no puramente retórico,
compromiso con los derechos. No es ponderando caso a caso. La aplicación de la ley penal en blanco y del reglamento más o menos arbitrariamente hecho por la administración y que desarrolla a libre albedrío aquella legalidad indeterminada, no es ponderando caso a caso, sino es atreviéndose a anular cuantas veces sea necesario la ley sancionatoria que no sea suficientemente precisa y que dé un cheque en blanco al Ejecutivo, un cheque en blanco a la Administración. Una segunda consecuencia que creo que es muy interesante, tal vez aquí hay mucho campo, yo formulo solo unas hipótesis, pero aquí queda mucho campo para el buen trabajo teórico, aunque ya también hay mucho hecho. Una segunda consecuencia es la extensión, sea por analogía o sea por la vía que queramos denominar, de las garantías penales al proceso sancionatorio. Sí o sí. Es que antes señalé aquella paradoja. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ese, y repito, cómo podemos enfrentarnos a ese dato tan raro de que tengan más garantías castigos menores y tengan menores garantías, me encuentre yo cuando me castigan ante mayor incertidumbre, menor protección, más inerme, ante sanciones menores, ¿no? Solución. Oiga, extienda las garantías mayores a las sanciones menores. Y tan claro como eso. Y si quiere, haga una teoría general, digamos, proporcionada a cualquier tipo de sanción, pero en función de su gravedad. Esto significa, hay que poner a prueba los principios que rigen las penas, los castigos penales, hay que ponerlos a prueba, pero de un modo consistente, riguroso y profundo, no con esa verborrea profesoral que acaba hablando de qué lindo está el tiempo en la playa hoy y que no se compromete con lo que de verdad duele. No hay que ponerlas a prueba y hasta el fondo y trabajando con teoría comparativa de los dos lados para ver cuántas de esas garantías con sentido y congruencia podemos trasladar al ámbito administrativo. Y digo varias, ¿no? Uno, el principio de proporcionalidad. Hace como una semana estuve precisamente en un congreso de penalistas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en mi país. Oiga, un viaje físico, eso fue mucho placer, volvemos a movernos por aquí. Bueno, pues estuve defendiendo una pequeña ponencia sobre el principio de proporcionalidad entre delitos y penas, ¿no? Entre gravedad, derecho delictivo y gravedad de la sanción que lo castiga, ¿no? Bueno, esa, por los penalistas tienen bien estudiado que esa proporcionalidad tiene que ser cardinal y ordinal, ¿no? Cardinal es la que les he mencionado, tiene que haber alguna proporción más o menos mensurable, nunca del todo, entre el delito y la pena, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que haber una proporción en el conjunto, que es la proporción ordinal. Es decir, y proporción que no se respeta así, pongamos por caso, el robar una bicicleta está más castigado que el matar al dueño de la bicicleta, ¿no? Entonces, eso es una desproporción, pero lo es por comparación, ¿no? Lo es así ordinalmente, ¿no? Bueno, pues apliquemos el principio de proporcionalidad a las sanciones administrativas y hagamos de él el uso debido y necesario para evitar la desmesura de las sanciones, cuando la hay, porque o usted me justifica que en verdad es tan dañino este comportamiento sancionado, tan peligroso, tan hostil, tan reprobable, como para que merezca una sanción, por ejemplo, económica o de otro tipo tan alta, nunca privativa de libertad, ya lo sabemos, pero puede haber equivalentes funcionales a la privación de libertad. Usted me justifica la dañosidad, otro concepto bien penal, de la conducta, o de lo contrario, yo le anulo la intensidad de la sanción, porque esa proporción no se mantiene. Claro, siempre volvemos al mismo punto. Aplicar un cierto control, vago en todo caso, pero un cierto control al menos de proporcionalidad supone restarle puntos al Leviatán, supone restarle confianza al Estado. Vuelvo a los nazis, ¿no? Los nazis decían que en cuanto que el Estado encarna el sano sentir popular
y los intereses del pueblo alemán como un organismo vivo, al Estado no hay que ponerle cortapisas, porque limitar al Estado con legalidades, formalismos y fetichismos legales, limitar al Estado es una forma de dañar al pueblo, porque ¿qué es el Estado sino el pueblo en ejercicio colectivo de sus intereses políticos, etcétera? Bueno, toda esa verborrea hay dañina para nuestros derechos, ¿no? En la medida en que nos importen, pues hay que combatirla precisamente importando principios como ese. Dice, no, mire, señor Estado, yo a usted lo respeto, en efecto, yo no quiero vivir en estado de naturaleza, no soy dado a la anarquía, lo quiero a usted porque sin usted mis derechos van a estar mucho más desprotegidos, pero qué pena con usted, yo tengo que proteger mis derechos también frente a usted y, por tanto, una de las cuestiones a controlar es la desmesura de sus castigos y como luego veremos también, el porqué de los castigos suyos, ¿no? Segundo de esos principios, bueno, el principio de culpabilidad. Esto es bien interesante, ¿no? Apenas recuerdo las cosas que en algún momento de mi vida sobre esto leí, pero se me ocurre ahora algo como hipótesis más bien superficial, pero que permita comprender lo que quiero decir, ¿no? ¿Objetivamos o no objetivamos la responsabilidad administrativa? La responsabilidad en materia de sanciones administrativas, ¿no? Es decir, cuando nos van a castigar a nosotros, ¿no? Sabemos dos cosas que son interesantes aquí como contrapunto y como referencia para hacer un poco de teoría. Sabemos que no cabe la responsabilidad objetiva en derecho penal, no hay pena sin culpa, sin dolo o culpa, sin dolo o negligencia, y sabemos que se está objetivando cada vez más la responsabilidad civil, pero ¿cuánto se nos puede administrativamente castigar sin culpa? Es decir, sin reprochabilidad subjetiva, solamente por, ¿no? Bueno, pues ahí es donde deberíamos hacer tal vez ese poquito de doctrina, ¿no? En la misma línea, y voy terminando, me queda poco rato, en la misma línea, bueno, ¿cuánto nos pueden sancionar por conductas de terceros, ¿no? En derecho penal no cabe. Las sanciones en derecho de daños por conductas de terceros sí caben todo el rato. Yo respondo por el daño que causen mis hijos, el director del colegio, el colegio también responde, el empresario responde objetivamente, además, por los daños causados por su operario en el desempeño de su función en la empresa, etcétera. Bueno, ¿tiene que ser estrictamente personal la responsabilidad sancionatoria o podemos abrir por ahí? Bueno, y si abrimos, que sea con conciencia de lo que hacemos y teniendo claro los porqués y los límites. Y aquí tengo anotada otra cosita, ¿no? Si resulta que va a ser posible la responsabilidad objetiva, es decir, sancionar sin dolo ni culpa, si resulta que va a ser posible la sanción por conductas de terceros y todas estas cosas, estamos aproximándonos a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no es sancionatoria, salvo cuando aplicamos daños punitivos, que entonces ya estamos en un término medio. Y qué interesante es el tema de los daños punitivos para el que se dedica el derecho sancionatorio, porque ahí es donde se están aproximando el derecho público y el derecho privado, ¿no? Pero si vamos a aproximarnos al derecho civil, apliquemos al menos la garantía del derecho civil. Apliquemos las garantías del derecho de daño. Es decir, que haya daño, relación causal, antijuridicidad y todas esas cosas que sabemos. Porque vean, estoy trazando un panorama que no es real, que sé que es deliberadamente negativo, pero si resulta que a mí se me puede castigar sin garantías penales, sin garantías civiles, sin aplicar los principios que otras partes rigen, pues, yo en realidad tengo que cambiar la preocupación. Yo ante que me encuentro indemne es ante el Estado. Y volvemos al inicio. Entonces, necesitamos derechos frente al Estado. Necesitamos la eficacia vertical de los derechos fundamentales que tal vez en estos tiempos se nos está olvidando. Bueno, y por último, ¿no? A lo mejor hay que aplicar un poquito no digo el todo, pero del principio de última ratio que rige para los penalistas, ¿no? Las sanciones administrativas son un ejercicio de ingeniería social o tienen un componente retributivo. Y si es ingeniería social, tiene un carácter disuasorio, preventivo o cuál. Y si pretendemos en realidad manipular, en el mejor sentido, configurar, dirigir, ordenar las conductas de los ciudadanos para construir un determinado modelo de sociedad que queremos,
Y aquí vamos a otro tema apasionante, ¿no? ¿De verdad que será el mejor instrumento siempre las sanciones negativas, los castigos? ¿O habrá que seguir, habrá que leerse, por ejemplo, ese maravilloso libro de Sunstein y Thaler que se titula Un pequeño empujón, nudge en inglés, ¿no? Y que dice, no, utilicemos los conocimientos de la psicología social. Oiga, leamos a los amigos Kahneman y Tversky y compañía, e incentivemos los comportamientos debidos mediante premios, impulsos positivos, en lugar de entregarnos desaforadamente a las sanciones, porque al final, si resulta que las sanciones no nos están sirviendo de mucho para hacer la buena sociedad que queremos, entonces, ¿por qué la mantenemos así? A lo mejor a lo mejor aquí tenemos que ir a Freud o a Lacan y encontrar el placer morboso, y hablar del placer morboso que encuentra el sancionador en el puro castigo. A lo mejor, miren por dónde quizá tenemos que incorporar a la biblioteca de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio las obras completas del Marqués de Sade, ¿no? Porque quizá es el sadismo del Estado lo que está explicando la persistencia y la pertinacia de un modelo de conducción social que en países, a lo mejor como mi querida Colombia, se está mostrando inútil, porque cuanto más disfruta usted castigándome, mejor me lo paso yo escapando de usted, y entonces esto es una relación sadomasoquista que socialmente no sirve para nada. Y si invocamos principios, el principio de placer o el libre desarrollo de la personalidad sexual, ¿no? de la víctima y el victimario. Y perdón por la broma. Y por último, última cosa, ya sí. Todo esto que vengo diciendo y que proviene de aquella idea de radicalicemos el principio de legalidad, en cuanto que no es un capricho del constituyente, es decir, que tiene que tener base legal la sanción de cualquier tipo, ¿no? Y que no es un capricho constituyente, sino que es el instrumento ahí, la legalidad para la protección de los derechos. ¿Por qué la reserva de ley? No, porque se le ocurrió. O sea, porque con las cosas de comer no se juega. Y con mis derechos de libertad y mis derechos de propiedad y mis derechos familiares y todos mis derechos, no se juega al albur del capricho del inútil de turno al que he nombrado ministro, ¿no? Sino que se juega ley en mano, lo cual significa que nos responsabilizamos en últimas los ciudadanos del contenido legal, si es que somos demócratas, ¿no? Si somos más de un tal Adolfo que gobernó Alemania en el 33, bueno, pues entonces los ciudadanos serán sujetos pasivos del interés del Estado. Pero si nos creemos en serio tan dignos como nos gusta decir, entonces creeremos en la democracia. Y si creemos en la democracia, somos corresponsables de los contenidos de esas normas y somos responsables de saber utilizarlas para proteger nuestros derechos. Y por último, como digo, entonces esa radicalización con ese sentido protector de derechos, no como fetiche del principio de legalidad, pues tiene para mí una consecuencia a la que ustedes muchos saben que soy muy proclive, que es que el principio de legalidad no se pondera, hermano. Hay normas inderrotables. El principio de legalidad no se pondera. Mire, yo prefiero que me quite muchas cosas menos que me quite la legalidad de las sanciones, porque cuando me quitó la legalidad de sanciones ya me lo quitó todo. Es decir, se habilitó usted para quitarme lo que le dé la gana. Es decir, hay derechos, hay metaderechos, y este es uno del principio de legalidad, ¿no? Como no es el derecho de presunción de inocencia, que es otra cosa. Aunque aquí también podría jugar, claro que sí, ¿no? Y porque, por cierto, también me olvidé de otra garantía, solo la menciono, ¿no? ¿Y qué tal el estándar probatorio? ¿Cómo anda el estudio del estándar probatorio en materia de sanciones administrativas? Porque en penal va llegando la teoría con la ayuda inestimable de los filósofos, y ahí lo digo muy para bien y sin ironía, vamos consiguiendo importar y con mucho sentido el estándar de más allá de todo razonable. Pero ¿y cómo andamos con el estándar probatorio en materia de sanciones? ¿Con qué intensidad hay que probar y generar la convicción en el juzgador de que yo realmente hice aquello por lo que se me sanciona cuando la sanción es administrativa? Pero bueno, decía, legalidad en serio significa que hay normas que no se ponderan. Y desde luego no se pondera el principio de legalidad, pero entonces tenemos que cambiar toda la teoría de las normas de Robert Alexy. Porque para Robert Alexy las normas pueden ser reglas o principios, pero todas son derrotables. Y una vez le preguntaron, oiga, ¿y qué pasa con el 103 de la Ley Fundamental de Bonn? Que es la que dispone precisamente el principio de legalidad en materia de sanciones. Y dijo algo así como, tiene alma de principio y cuerpo de regla. Oiga, lo voy a decir a la española, oiga, no joda.
¿Qué alma de principio de cuerpo no legal? Pero qué salida por la tangente es esa, maldita sea, ¿no? No. Tiene un valor absoluto, porque sin eso no hay nada. Sin el principio de legalidad no hay constitución. En materia de sanciones, digo, ¿no? Y entonces, si esto es así, en ningún caso puede servir ningún otro principio, interés, derecho o valor como pretexto para saltarse la legalidad. Y termino con una sentencia del Tribunal Constitucional Español de hace muchos años, pero de cuyo contenido discrepo. Les cuento un casito y con esto terminé y dejo de abusar de su paciencia. Era una época esta, cuando esta sentencia sucedió, en la cual en España no había todavía legislación contra el ruido. Ya sí tenemos protección legal contra el ruido, pero no había legislación contra el ruido. El legislador no se había preocupado de eso, el legislador español. Y entonces, lo que sí teníamos era el artículo 25 de la Constitución, que dice que no puede, que no puede haber sanciones ni penales ni administrativas si no es con base en una ley. Y había esa interpretación que, por cierto, se ha ido disolviendo y suavizando. En España vamos mal también en esto. Nuestro leviatán engorda a medida que se hace más bruto también y más ignorante. Oiga, eso es lo peor, por cierto, ¿no? Porque ya es malo que el leviatán crezca, pero que encima cuando sus manos las mueven analfabetos que se dedican a la política porque nunca ganarían un concurso para conserjes o porteros de una institución pública, bueno, pues entonces sí, ahí sí que estamos mal, ¿no? Pero olvídense de esto. No había legislación contra el ruido. Y entonces se da el caso siguiente. Hay un señor que tiene un bar y de ese bar sale por las noches la música muy alta, un ruido muy fuerte. Los vecinos llaman cada tanto a la policía llega con sus aparatos, mide los decibelios, levanta acta y dice, sí, en efecto, el ruido es grande. Y entonces ese municipio, que por cierto es el mío de origen, el de una localidad que se llama Gijón, allá en el norte de España, bueno, entonces ese municipio sí tenía un reglamento contra el ruido y en aplicación de ese reglamento, pues le impone una sanción, una multa. Y el abogado de ese sancionado, que era mala gente, seguro, el sancionado era mala gente, pero oiga, aquí vamos a resolver o juzgar por según que uno sea mala gente o buena gente. Creo que no, ¿no? El principio de legalidad y el Estado de Derecho es otra cosa, es de derecho, no de la moral ni del sermón dominical, ¿no? Bien, pues entonces recurre el sancionado y dice, oiga, mi sanción es ilegal porque no tiene base legal. Hay un reglamento sin base legal. No hay una ley en España que autorice a sancionar el exceso de ruido. ¿Debería haberla? Cierto. ¿Soy mala gente? Sin duda. Pero es muy importante el artículo 25 de la Constitución, que además está entre los que tienen las máximas garantías, la máxima protección constitucional y son, por ejemplo, susceptibles del recurso de amparo. Y se enreda el caso y llega en amparo al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en mi interpretación, que quiere ser respetuosa sin dejar de ser crítica, el Tribunal Constitucional rápidamente hace ver que él quiere mantener la sanción. Sí le parece que va a ser como muy impopular, mediáticamente cuestionado, si dice no hay ley que ampare esa sanción. A lo mejor les van a llamar fetichistas de la legalidad. Y entonces, ¿cómo razona el Tribunal Constitucional? Dice así, oiga, ¿qué derechos daña el exceso de ruido? Daña el derecho a la salud, por extensión hasta el derecho a la vida, porque uno si no duerme se puede estar enfermar, y daña el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, a la vida íntima, porque en medio de esa música, que oiga, igual era hasta bachata, ¿no? Si por lo menos fuera vallenato, pero creo que no. Bueno, pues en medio de ese ruido uno no puede, pues, cenar tranquilo o hacer el amor con su pareja ese día del mes que era cuando tocaba. Y entonces, bueno, hay derechos fundamentales en juego. Dice, no, claro, por tanto, conviene mantener la sanción. Y eso queda ante los medios, la opinión pública, como, oiga, maravilloso. Claro, han ponderado, aunque el Constitución español no lo dijo así, han ponderado el grado de afectación negativa del derecho a la legalidad del sancionado, negativa contra el grado de afectación del derecho a la vida. Y entonces pesó más el derecho a la vida, a la intimidad y a la salud y todos los que ahí ponga que el otro. Bueno, esa es una manera maravillosa de cargarse el principio de legalidad. El principio de legalidad hay que respetarlo aunque se acabe el mundo.
Pero no por fetichismo, sino porque sin él no hay derechos. Es que qué bueno, oiga, aplauda a usted, qué bueno que lo sancionaron al malo. Bueno, es que la siguiente vez que usted circule a 100 por esa carretera, donde el límite está en 120, le van a castigar a usted. Y usted va a decir, oiga, no es legal. Y dice, no, vamos a ponderar. Mire, ¿sabe qué? Ese día había llovido, ese día estaba peligroso, era la hora de salir los niños de la escuela. Ya, sí, pero la norma no contempla las excepciones. Ya, pero nosotros a ponderar sí. Y otro día usted se va a encontrar con que le cobran del impuesto de la renta 3 veces más de lo que corresponde y usted va a ir con el principio de legalidad tributaria y le va a decir, no, hemos ponderado porque sabemos que usted cobra extras de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio y además usted tiene una esposa que es muy rica. Ya sí, pero todo eso, ya, o no es, si no está en mi declaración es porque la ley no me obliga a declararlo. Ya no, pero aquí no estamos para darle gusto al fetichismo legal. Aquí estamos para hacer justicia, entonces ponderamos el principio de legalidad tributaria contra el principio de solidaridad social, el principio de Estado social, el principio de progresividad de los impuestos, y a usted le salió a pagar el triple. Y cuando usted venga quejándose, ¿sabe qué le voy a decir yo? Usted no fue aquel que aplaudió la sentencia del ruido. Usted no fue aquel que dijo que había ponderar. Bueno, pues si somos maduros, estamos a las duras y a las maduras. Es decir, porque eso de que bueno cuando nos saltamos la legalidad del vecino y qué dolor si saltan la mía, eso solo puede usted decirlo cuando tiene garantía de que la suya no se la va a saltar nadie. O sea, cuando usted, en ciertos estados, es o el ministro o magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Y yo quiero vivir en un estado de iguales. Y en un estado de iguales solo se vive en la legalidad. Y en un estado los derechos solo se respetan cuando uno no le puede castigar nadie, ni por caerle mal al otro, ni por ser mala gente, ni porque parezca injusto lo que uno hace, ni porque se considera tentatorio contra la dignidad humana el proceder de uno, sino que nada más se le ha de poder castigar cuando se hace lo legalmente tipificado como sancionable, tipificado con la suficiente claridad y una vez que se probó con la suficiente contundencia que uno lo hizo y una vez que se probó que uno era imputable si es que esta garantía importa y una vez que se probó, etcétera, etcétera. Entonces, más ley para los expertos en derecho sancionatorio, que es la única manera que tengamos más derechos los ciudadanos. Y necesitamos desesperadamente teoría. Pero necesitamos hacer teoría de pie, no arrodillados. No arrodillados frente a las administraciones, que oiga, ahí nos pagan un informencito y entonces me conviene estar bien con el alcalde a ver si me encarga algo. No arrodillados ante las universidades, que oiga, ahí de pronto me contratan para dictar unas horitas cátedra, ni arrodillados siquiera ante las academias de jurisprudencia, que de pronto un día invitan a un español para dar una conferencia impertinente. Bueno, pues muchas gracias y lamento las impertinencias en lo que las haya habido. Les agradezco mucho. No, muchas gracias, Juan Antonio, por su muy atinada conferencia. Creo que ha sido muy enriquecedora y ese ha sido básicamente la opinión generalizada de todos los que han manifestado a través de los diversos medios de comunicación que tenemos con la academia. Están ampliamente complacidos con su participación y con su siempre, perdónenme usted, bien ponderada presentación. Gracias. Así que, profesor Juan Antonio, en nombre de la academia, le agradecemos enormemente por esta brillante exposición. Gracias. Gracias, hasta siempre. Un abrazo y que sea muy bien. Hasta siempre.